estamos, a ver que para un poco. Así tenéis un recuerdo luego de cómo está la cosa. Estamos aquí en los juzgados de las Salesas, la apertura del año judicial. Bueno, ya otro periodista más. No pasa nada, no. Habrá que dar la vuelta. No, para grabar. Ya está. No, digo yo que como se están llenando ya. Sí, eso es. Sí. Vamos. Bueno, estamos un poquitín aquí. Una foto. Date la vuelta que te quieren hacer la foto. Buenos días. Esta audiencia pública con la señora secretaria de Gobierno sobre la lectura a la prueba de esta presidencia del 8 de septiembre. Acuerdo del presidente señor Roque de Moral Echevarría. Santander, 8 de septiembre de 2020. El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne del Tribunal Superior en el que se presentará la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia y la memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. Habiendo tenido lugar en el Tribunal Supremo el solemne acto de apertura de tribunales bajo la presidencia de Su Majestad el Rey el pasado 5 de septiembre, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento 2/2005 de honores, tratamientos y protocolo de los actos judiciales solemnes, se convoca en este Tribunal Superior de Justicia el acto a celebrar con ocasión de dicha apertura para el día 17 de septiembre a las 12:30 horas. Así la acuerda, manda y firma José Luis López de Moral. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el fiscal superior de Cantabria. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, para saludar a la presidenta del Gobierno de Cantabria, la presidenta del Parlamento de Cantabria, el delegado del Gobierno, la
consejera de Presidente de Justicia y Normalización Administrativa, Simplificación Administrativa, alcaldesa de Santander, y todas las autoridades que se encuentran presentes. También especialmente quiero saludar a la consejera del Poder Judicial aquí presente y a la fiscal de sala de la Fiscalía General del Estado, que además son ex fiscales superiores de Cantabria con tan alta dignidad como llevaron. Al Colegio de Abogados, al Colegio de Procuradores, a los notarios, registradores, inspectores de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad Social, en suma a todos los colaboradores y entidades colaboradoras e instituciones con la Administración de Justicia, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Vigilancia Aduanera de las policías locales. Por supuesto también a los letrados de la Administración de Justicia, los forenses, psicólogos, asistentes sociales y funcionarios que nos asisten a todos en la Administración de Justicia y especialmente, por supuesto, a los jueces y fiscales con los que conformamos el Poder Judicial. Para empezar, quiero hacer mías las palabras del Fiscal General del Estado que dijo el día 5 de septiembre de 2025 ante el Rey y el Tribunal Supremo en la apertura del año judicial presente. Dijo, literalmente digo, si estoy aquí es porque creo en la justicia y en las instituciones que lo conforman, en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad. En mi primer año como fiscal superior, afronto con esperanza el año judicial 25-26, deseando que sea el año que impere la verdad y el año en el que se imponga el respeto que merece la Fiscalía Española de todos sus miembros, desde el fiscal general, una de las máximas autoridades del Estado por orden constitucional, que representa y dirige la Fiscalía General del Estado, a la última o último fiscal de la última promoción o que se encuentra en la escuela aprendiendo a ser fiscal. Como fiscal general, reivindico el papel vertebral del Ministerio Fiscal, de las fiscalías en el proceso penal, en la promoción de la justicia y en los valores constitucionales, con autonomía respecto del Poder Judicial y, por supuesto, también del resto de poderes del Estado. Así, esperamos que se cristalice la nueva ley de enjuiciamiento criminal que atribuye a la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Este puede ser un buen año para ello. Terminando con años de retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Llevamos demostrando en las fiscalías en general nuestra capacidad investigadora desde hace 25 años en la Fiscalía de Menores, en las diligencias de investigación cada día e incluso en los casos más complejos, colaborando activamente y desde el principio en las instrucciones que realizan los señores jueces y magistrados. Somos el interlocutor directo, o debemos serlo, de las diversas policías. La ciencia jurídica constitucionalista, moderna y garantista exige dejar a los jueces en su alta labor de juzgar solamente e independientemente de toda influencia o presión, incluida la propia ilícita de la misma investigación. La Fiscalía de la Comunidad de Cantabria también está preparada para dirigir la investigación, si así lo acuerda el Congreso de los Diputados y las Cortes Generales, sin perjuicio, por supuesto, del control de garantías que siempre deben ejercitar los jueces, individual o colegiadamente, que son integrantes del Poder Judicial. Paso a exponer lo más destacado de la memoria 2025, referida al curso 2024 de la Fiscalía Superior de Cantabria. La misma refleja claramente el esfuerzo de los y las fiscales de Cantabria, pero también el esfuerzo de todos los colaboradores y, por supuesto, de los jueces. Se pueden destacar muchas cosas, pero creo que debemos empezar por los números más importantes sin tratar de aburrir a la audiencia. Las diligencias previas penales, son quizás por número lo más significativo de los números y de lo que se realiza por parte del Ministerio Fiscal. En el año 2024 se incoaron 20.942 diligencias previas, es decir, un 6,37% más que el año anterior. Antes ya habían aumentado en un 3,3% y un 3% respectivamente, refiriéndome a
2023-2022, que serán las referencias que haga en general cuando compare cifras y porcentajes con otros años, puesto que la pandemia y el año 2021 no fueron tan normales, tan comunes para observar adecuadamente los porcentajes y las cifras. El total de las diligencias penales, es decir, diligencias previas, diligencias urgentes, procedimientos abreviados, sumarios, ley orgánica del Tribunal Judicial de Jurado y delitos leves, ascendió en un 3,59%, sobre el 2023, que ya había ascendido en un 4,6% sobre el año anterior. Los procedimientos abreviados ascendieron en un 35,29%, un porcentaje quizás exagerado, pero que puede explicarse porque ya se consiguió, en el juicio, solventar el retraso que se había acumulado fundamentalmente por las huelgas del año anterior al 2023. Las diligencias previas aumentaron un 6,37% y, curiosamente, una cifra muy dispar en cuanto a lo porcentual, pero no en cuanto a los números absolutos, los jurados, los juicios por jurado o las causas por jurado en un 280%. Evidentemente, las cifras, si las vemos expresamente, el ascenso es que en el año 2023 se imponen 5 expedientes por jurado y en el año 2024 de estudio 14. Afortunadamente, el aumento del 2014 no fue en homicidios o asesinatos, sino que fue en delitos, pues, por supuesto, importantes, pero menos graves. Las diligencias urgentes y los juicios por delito leve, por su parte, descendieron en un 5,54% las diligencias urgentes y en un 9,31% los juicios por delitos leves, lo cual indica también que la convivencia diaria, que es donde más inciden estos delitos leves, infracciones, está mejorado o ha mejorado en el año 2024. Un aspecto negativo debo manifestar, que es la pendencia. La pendencia, es decir, lo que queda pendiente de años anteriores en cuanto a diligencias previas y PAs, se mantuvo en el año 2024 en 721 números absolutos, un 19,8%. Es verdad que esto tiene una pequeña lectura positiva dentro de lo negativo, y es que en el año 2023 el porcentaje era un 27% de pendencia. Por tanto, el esfuerzo es notorio, aunque insuficiente, porque siempre buscamos la excelencia y buscamos el 0% de pendencia o un poco más allá de la última hora. Es un esfuerzo que debemos asumir y continuar. En cuanto al Ministerio Fiscal, que realiza acusaciones, como se dice popularmente, preferimos llamarlo conclusiones provisionales y luego definitivas, puesto que en algunas conclusiones provisionales y definitivas hay escritos de absolución. No todos, aunque sí la inmensa mayoría, son acusaciones. De 2.599 escritos de acusación, de 2.599 procedimientos abreviados estudiados y, por tanto, instrucciones cerradas, que fueron 1.997 incoados en el año y 602 pendientes, se hicieron 1.701 calificaciones en el año 2024 por las y los fiscales. 460 inscritos más que el año anterior. Un esfuerzo que refleja el esfuerzo de mis compañeros en un 26,09% de aumento. En las diligencias urgentes se hicieron 2.241 calificaciones. Por tanto, el total de las calificaciones hechas por los fiscales por escrito ascendió a 3.942 en el año 2024. En cuanto a las diligencias urgentes, vuelvo a los números absolutos, los números de los tribunales. La tendencia cambia respecto a los años anteriores y se reduce levemente, pero en un 5,3% la cantidad de diligencias urgentes incoadas. Fueron 3.281 por las 3.463 del 2023, 3.306 del 2022. Como saben ustedes, las diligencias urgentes, que son aquellos en los que se resuelven fundamentalmente delitos menos graves, al menos en el año 2024, puesto que la ley ha cambiado en el año 2025, por conformidad muchas de ellas se llegaron a
2.241, como he dicho, 1.738 conformidades. Es decir, en números muy similares, porcentajes muy similares al año anterior y el anteanterior 2022, un 77,55% de las diligencias urgentes acabaron por conformidad, lo cual es una muestra de la colaboración de no solo los jueces y los fiscales, sino, por ejemplo, de los abogados y todas aquellas personas que colaboran con la Administración de Justicia o que trabajan en ella. Los escritos de calificación por parte de la Fiscalía en el año 2024, como he dicho antes, ascendieron a 3.981 y superan en 574 números absolutos al año 2023 en un 15,96%. También ese aumento va en consonancia con el aumento que dije antes de cantidad de procedimientos abreviados, porque el momento en el que el fiscal califica normalmente es cuando el juez cierra la instrucción y abre la fase interna. En cuanto a juicios celebrados, aquí tenemos que hacer notorio, como en el caso anterior de las pendencias, un esfuerzo a la vez de un pequeño resultado negativo. Se celebraron 4.859 juicios en el año 2024 en todos los tribunales de cualquier categoría. 959 más sobre el año 2023. Esto es demostrativo del esfuerzo, especialmente en los juzgados y tribunales. Pero, en cambio, de estos 4.859, 1.394 no pudieron resolverse, puesto que se suspendieron. Y es decir, hay un 22,29% de suspensiones sobre los señalamientos que debemos tratar de reducir colaborando todos en la medida de lo posible. En cuanto a las sentencias finales, de los juzgados de penal se dictaron 2.020 sentencias, con una conformidad con la calificación de Fiscalía. Aquí vuelvo a aclarar que hubo conformidad incluso con las 35 escritos de absolución que hicimos los fiscales en un 81,93%. Es decir, el trabajo de la Fiscalía se ve reflejado en estos porcentajes y el trabajo también de los visadores, que son los que dan la segunda vuelta a los escritos de acusación. En 2023 el porcentaje estuvo un poquitín por encima, 82,84, en 2022 77,11. La Audiencia Provincial dictó 131 sentencias. Este dato es también remarcable porque aquí el esfuerzo numéricamente, porcentualmente, se nota mucho. Porque en los 2 años anteriores, respectivamente, dictaron 60 y 70 sentencias. Es decir, que se han dictado en el año 2024 casi el doble. Debemos reconocer el esfuerzo, en este caso, de la Audiencia Provincial. Absoluciones hubo 32, una conforme con el fiscal, con conclusiones absolutorias. Por tanto, el índice de conformidad con lo que pidió el fiscal es del 81,84%, casi igual al de los juzgados de lo penal. El Ministerio Fiscal también realiza diligencias de investigación antes del procedimiento, muchas de ellas acaban en archivo, y las diligencias de investigación que se abrieron por parte de esta Fiscalía en el año 2024 fueron 152. Un descenso mínimo del 4,4% sobre los 159 de 2023. Por dar datos destacados, medio ambiente, junto a los delitos electorales, fue la que más se llevó, pero no es comparativo el trabajo que hay detrás de las mismas, puesto que el medio ambiente tiene mucho trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de otros peritos, y tiene mucho más trabajo que los 22 delitos electorales que además se deben a pues que coincida con un asunto electoral, y además debemos decir que las diligencias de investigación por delito electoral se abre una por cada persona, con lo cual esta cifra no es alta. Ahora debo pasar a un apartado que sería la evolución de la criminalidad, que es al fin y al cabo un poco lo que define por dónde va nuestra sociedad en este apartado. En cuanto a los delitos más vistosos, más graves, los que se realizan contra la vida y la integridad física, debemos dividirlo claramente en homicidios y lesiones en carácter penal. Los homicidios, aunque ningún homicidio, solo el buen resultado sería un homicidio cero, debemos decir que bajaron. Los homicidios que se incoaron en el año 2024 fueron 9, pero de ellos solamente 3 fueron dolosos, es decir, homicidio buscado o asesinato, y 6 imprudentes.
derivados de tráfico casi en su totalidad. El Jurado Popular, por tanto, que trata de los homicidios, asesinatos consumados y en algún caso alguno de tráfico que fuera acompañado con abandono del lugar del accidente, al menos en el año 2024, solo hubo 3 celebraciones, una por asesinato y 2 por homicidio. En las lesiones se produjo un leve ascenso de un 3,33% porcentual sobre el año anterior. En las agresiones sexuales, los delitos contra la libertad sexual, que también tienen una gran importancia y una mayor gravedad, se rompe la tendencia de los últimos años y baja, eso sí, muy levemente, en un 3,54%, puesto que la cifra pasa de 367 en total 2023 a 354. Sobre ellos se hizo por parte de la Fiscalía 52 calificaciones, si bien 30 de ellos no fueron en juicios en sumarios, que son aquellos que tienen pena de 9 años de prisión o más. La violencia de género es un apartado bastante importante también y bastante destacado, puesto que es una lacra que poco a poco creo que conseguiremos, si no acabar con ella, limitarla a partes muy pequeñas o muy determinadas. Primer dato importante, no hubo en el año 2024 ninguna sentencia por muerte o lesiones graves en la violencia de género, lo cual es muy importante. 2.148 fueron los números totales de procedimientos de cualquier tipo en la violencia de género y se formuló por parte de esta Fiscalía 800 acusaciones. Los procedimientos bajaron respecto al año 2023, puesto que hubo 2.370, si bien superan los de 2022, que fueron 2.170, con lo cual no podemos afirmar de una tendencia, pero sí, afortunadamente, de una rebaja. 717 escritos de acusación se hizo por los fiscales. El número total de condenatorias fue de 428 sentencias, incluyen todas las que de todo tipo, también por conformidad, y absolutorias 141. Se llevaron por parte del grupo de violencia de género y por tanto por parte de los juzgados especializados 96 procedimientos civiles en Santander y 75 en la provincia. Órdenes de protección fueron concedidas 412 por las 153 denegadas y hubo 19 casos en los que se optó por la prisión provisional como medida cautelar, junto a otras muchas que se pueden pedir. En violencia doméstica, que no está incluida dentro de la violencia de género, hay un pequeño descenso, número total 169 casos, sobre los 217, 208 de 2022. Aquí puede haber una tendencia, aunque hay que verla a más años vista. Y otro delito que tiene bastante que ver con la violencia de género, que son, aparte de las agresiones sexuales a mujeres, obviamente, los abandonos de familia, centrados en 171 impagos de pensiones, que desgraciadamente aquí tenemos una tendencia a superar, en este caso si se estudia el año 2021, que hubo 131, 145 en el 2022 y 160 en el 2023. Hechos destacados, podemos destacar, yo quiero destacar hoy aquí, que se puede hablar de muchos apartados, el apartado de las drogas como positivo. Hubo un 15,57% menos de incoaciones, es decir, que ha habido un descenso importante en ese aspecto. El delito estrella por número son los delitos patrimoniales, no el delito sino los delitos, lógicamente, como viene siendo siempre. Un 20,6%, es decir, 1 de cada 5 delitos son delitos patrimoniales en todas sus versiones. Y aquí, por clasificación, por así decirlo, de números totales, como vienen pasando en años anteriores, y me temo que seguirá pasando porque la tendencia es muy clara, las estafas superaron con mucho, doblaron al siguiente. 1.791 estafas, subiendo sobre el 2023, que eran 1.445. La influencia aquí de todo tipo de estafas, pero especialmente el ascenso por redes sociales, medios telemáticos, etcétera, es impresionante. El hurto es el que le sigue por número, en 830, que tiene un leve aumento. Los daños 767, que tiene un leve descenso. Y siempre hay que destacar en este apartado los delitos más graves dentro de los patrimoniales, además de las estafas, que son los robos con fuerza, los robos en casa habitada y los robos con violencia. Aquí, salvo los robos con fuerza en general, que hubo un ascenso importante del 30%,
sí que nos podemos congratular de que al menos el robo con fuerza en casa habitada bajó un 11% y el robo con violencia en modo similar o porcentaje similar. La actividad de la Fiscalía está en muchos aspectos, en muchas materias, en muchas jurisdicciones. La principal es la penal, pero también he destacado al inicio diciendo que la Fiscalía de España, la Fiscalía de Cantabria esté preparada, si hiciera falta, para llevar la dirección de la investigación. Destaca los asuntos de menores, puesto que me preocupa también fundamentalmente el futuro de nuestra sociedad, que son los menores. Y hay otro aumento, un aumento no muy grave, no muy grande, perdón, pero como en los 2 años anteriores también hay una tendencia de aumento. Las cifras son año 2022, 897 expedientes, hablo de reforma, o sea, cuando cometen infracciones los menores, 915 en 2023, 987 en 2024. Es decir, la tendencia es evidente. También se incrementa, aunque sea una cifra muy pequeña, pero el porcentaje es muy alto, la violencia de género entre los menores, que sube de 8 a 14 casos. Pequeño dato, pero muy preocupante. En los expedientes de protección también hay un aumento. Esto, claro, evidentemente, la cuestión de la protección es muy multidisciplinar, muy compleja, pero debemos tomar nota todos en la sociedad, no solo los tribunales y fiscalías, sino en la sociedad, puesto que se aumentó las medidas que se adoptan tanto por la entidad pública como por la Fiscalía, llegando a cifras de 467 medidas en el año 2024, con los 354, 301 en los años anteriores. De ellas, 107 sobre las 74 del año anterior son tutelas automáticas. Por tanto, debemos incidir en el trabajo de la sociedad y de las familias, de los acompañantes o de todas aquellas personas que se ocupen de los menores de todo tipo. Podríamos destacar muchas cosas, pero bueno, yo he querido destacar las especialidades más novedosas, en las que, por ejemplo, la especialidad de odio, delitos de odio, las cifras son bajas, afortunadamente, las cifras totales, 21, pero superan las 18 del año 2023. Esperemos que esa tendencia no ocurra, y lo que sí creo que es preocupante es el porcentaje dentro de estas 21, porque 14, es decir, si no me falla los cálculos, 2 de cada 3 se refieren a discriminaciones por razón de etnia, nación o religión. Memoria democrática es una especialidad nueva y relativamente atípica dentro del Ministerio Fiscal y los tribunales, puesto que no se hace contra nadie. Es algo en el que no hay contrario, no hay, por supuesto, ni mucho menos delincuente en parte contraria. Están haciendo, el 30 de septiembre de 2024 se nombró por parte de la Fiscalía General el delegado para esta Fiscalía Superior, y las cifras de 2024, como no puede ser menos, son muy cortas. Hubo 2 diligencias de investigación, acabaron por archivo por no considerar que hubo delito, y hubo 2 demandas que no reflejan ningún delito detrás, sobre 3 diligencias de investigación, que son expedientes de jurisdicción voluntaria, 2 demandas que se plantearon por el fiscal dentro de su capacidad y de jurisdicción, que han tenido repercusión mediática, pero que seguro que llegaremos a una solución democrática y legal por todas las partes. Bien. Me había perdido, perdón. Continúo ya para finalizar diciendo que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, que no puedo terminar mi exposición, sino con una referencia propia de cualquier jurista con mirada amplia y humanitaria. Y es, de manera muy escueta, quiero mostrar mi rechazo al genocidio de los palestinos en su tierra natal, realizado por el ejército israelí, que debe acabar ya. Así lo ha calificado la ONU a través de un comité de juristas de tan alta institución mundial. Del mismo modo, siguiendo la guía de esta organización, no podemos olvidarnos de abogar por el fin de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, invasión que también es injusta, como otros tantos conflictos, desde el derecho internacional. Esperamos que, como hasta ahora, España siga siendo un país de gran respeto al derecho internacional y humanitario, y siga acogiendo a quienes buscan, sí, aquí un mejor futuro. Y solo hay un aspecto de este año judicial, me van a permitir,
que no va a ser plenamente satisfactorio. Me refiero al final del mandato de los presidentes del TSJ y de la Audiencia Provincial, José Luis y José Azuara. La renovación siempre es buena y es natural, pero el reconocimiento tiene una gran importancia. Por eso me permito daros las gracias, creo que en nombre de todos los fiscales, creo que en nombre de todos, por todos estos años de trabajo y, por supuesto, desearos lo mejor, aunque creo que afortunadamente, por lo menos para nosotros, seguiréis trabajando por la justicia y podremos seguir disfrutando de vuestro buen hacer y vuestras enseñanzas. Muchas gracias a todos por su atención. Tiene la palabra la señora secretaria de Gobierno para dar lectura al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el que se establece el listado de profesionales, jueces y magistrados que han cumplido 25 años de ejercicio profesional durante la pasada anualidad. Esta audiencia pública con la señora secretaria de Gobierno se dará lectura al acuerdo de esta presidencia del 8 de septiembre pasado. Acuerdo del presidente señor Roque del Moral Echevarría, alcalde, 8 de septiembre de 2020. El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne del Tribunal Superior en el que se presentará el memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia y la memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. Habiendo tenido lugar en el Tribunal Supremo el solemne acto de apertura de tribunales bajo la presidencia de Su Majestad el Rey el pasado 5 de septiembre, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento 2/2005 de honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes, se convoca en este Tribunal Superior de Justicia el acto a celebrar con ocasión de dicha apertura para el día 17 de septiembre a las 12:30 horas. Así la acuerda, manda y firma José Luis López de Moral. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el fiscal superior de Cantabria. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, para saludar a la presidenta del Gobierno de Cantabria, la presidenta del Parlamento de Cantabria, el delegado del Gobierno, la consejera de Presidencia, Justicia y Normalización Administrativa, Simplificación Administrativa, alcaldesa de Santander y todas las autoridades que se encuentran presentes. También especialmente quiero saludar a la consejera del Poder Judicial aquí presente y a la fiscal de sala de la Fiscalía General del Estado, que además son ex fiscales superiores de Cantabria con tan alta dignidad como llevar. Al Colegio de Abogados, al Colegio de Procuradores, a los notarios, registradores, inspectores de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad Social, en suma a todos los colaboradores y entidades colaboradoras e instituciones con la Administración de Justicia, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Vigilancia Ciudadana de las policías locales. Por supuesto también a los letrados de la Administración de Justicia, los forenses, psicólogos, asistentes sociales y funcionarios que nos asisten a todos en la Administración de Justicia y especialmente, por supuesto, a los jueces y fiscales con los que conformamos el Poder Judicial. Para empezar, quiero hacer mías las palabras del Fiscal General del Estado que dijo el día 5 de septiembre de 2025 ante el Rey y el Tribunal Supremo en la apertura del año judicial presente. Dijo, literalmente digo, si estoy aquí es porque creo en la justicia y en las instituciones que lo conforman, en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad. En mi primer año como fiscal superior, afronto con esperanza el año judicial 25-26, deseando que sea el año que impere la verdad y el año en el que se imponga el respeto que merece la Fiscalía Española de todos sus miembros, desde el fiscal general, una de las máximas autoridades del Estado por orden constitucional, que representa y dirige la Fiscalía General del Estado,
a la última o último fiscal de la última promoción o que se encuentra en la escuela aprendiendo a ser fiscal. Como fiscal general, reivindico el papel vertebral del Ministerio Fiscal, de las fiscalías en el proceso penal, en la promoción de la justicia y en los valores constitucionales, con autonomía respecto del Poder Judicial y, por supuesto, también del resto de poderes del Estado. Así, esperamos que se cristalice la nueva ley de enjuiciamiento criminal que atribuye a la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Este puede ser un buen año para ello. Terminando con años de retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Llevamos demostrando en las fiscalías en general, nuestra capacidad investigadora desde hace 25 años en la Fiscalía de Menores, en las diligencias de investigación cada día e incluso en los casos más complejos, colaborando activamente y desde el principio en las instrucciones que realizan los señores jueces y magistrados. Somos el interlocutor directo, o debemos serlo, de las diversas policías. La ciencia jurídica constitucionalista, moderna y garantista exige dejar a los jueces en su alta labor de juzgar solamente e independientemente de toda influencia o presión, incluida la propia ilícita de la misma investigación. La Fiscalía de la Comunidad de Cantabria también está preparada para dirigir la investigación, si así lo acuerda el Congreso de los Diputados y las Cortes Generales, sin perjuicio, por supuesto, del control de garantías que siempre deben ejercitar los jueces, individual o colegiadamente, que son integrantes del Poder Judicial. Paso a exponer lo más destacado de la memoria 2025, referida al curso 2024 de la Fiscalía Superior de Cantabria. La misma refleja claramente el esfuerzo de los y las fiscales de Cantabria, pero también el esfuerzo de todos los colaboradores y, por supuesto, de los jueces. Se pueden destacar muchas cosas, pero creo que debemos empezar por los números más importantes sin tratar de aburrir a la audiencia. Las diligencias previas penales, son quizás por número lo más significativo de los números y de lo que se realiza por parte del Ministerio Fiscal. En el año 2024 se incoaron 20.942 diligencias previas, es decir, un 6,37% más que el año anterior. Antes ya habían aumentado en un 3,3% y un 3% respectivamente, refiriéndome a 2023-2022, que serán las referencias que haga en general cuando compare cifras y porcentajes con otros años, puesto que la pandemia y el año 2021 no fueron tan normales, tan comunes para observar adecuadamente los porcentajes y las cifras. El total de las diligencias penales, es decir, diligencias previas, diligencias urgentes, procedimientos abreviados, sumarios, ley orgánica del Tribunal Judicial de jurado y delitos leves, ascendió en un 3,59%. Sobre el 2023, que ya había ascendido en un 4,6% sobre el año anterior. Los procedimientos abreviados ascendieron en un 35,29%. Un porcentaje quizás exagerado, pero que puede explicarse porque ya se consiguió, en el juicio, solventar el retraso que se había acumulado fundamentalmente por las huelgas del año anterior al 2023. Las diligencias previas aumentaron un 6,37% y, curiosamente, una cifra muy dispar en cuanto a lo porcentual, pero no en cuanto a los números absolutos, los jurados, los juicios por jurado o las causas por jurado en un 280%. Evidentemente, las cifras, si las vemos expresamente, el ascenso es que en el año 2023 se incoaron 5 expedientes por jurado y en el año 2024 de estudio 14. Afortunadamente, el aumento del 2014 no fue en homicidios o asesinatos, sino que fue en delitos, pues, por supuesto, importantes, pero menos graves. Las diligencias urgentes y los juicios por delito leve, por su parte, descendieron en un 5,54% las diligencias urgentes y en un 9,31%
los juicios por delitos leves, lo cual indica también que la convivencia diaria, que es donde más inciden estos delitos leves, infracciones, está mejorado o ha mejorado en el año 2024. Un aspecto negativo debo manifestar, que es la pendencia. La pendencia, es decir, lo que queda pendiente de años anteriores en cuanto a diligencias previas y PAs, se mantuvo en el año 2024 en 721 números absolutos, un 19,8%. Es verdad que esto tiene una pequeña lectura positiva dentro de lo negativo, y es que en el año 2023 el porcentaje era un 27% de pendencia. Por tanto, el esfuerzo es notorio, aunque insuficiente, porque siempre buscamos la excelencia y buscamos el 0% de pendencia o un poco más allá de la última hora. Es un esfuerzo que debemos asumir y continuar. En cuanto al Ministerio Fiscal, que realiza acusaciones, como se dice popularmente, preferimos llamarlo conclusiones provisionales y luego definitivas, puesto que en algunas conclusiones provisionales y definitivas hay escritos de absolución. No todos, aunque sí la inmensa mayoría, son acusaciones. De 2.599 escritos de acusación, de 2.599 procedimientos abreviados estudiados y, por tanto, instrucciones cerradas, que fueron 1.997 incoados en el año y 602 pendientes, se hicieron 1.701 calificaciones en el año 2024 por las y los fiscales. 460 inscritos más que el año anterior. Un esfuerzo que refleja el esfuerzo de mis compañeros en un 26,09% de aumento. En las diligencias urgentes se hicieron 2.241 calificaciones. Por tanto, el total de las calificaciones hechas por los fiscales por escrito ascendió a 3.942 en el año 2024. En cuanto a las diligencias urgentes, vuelvo a los números absolutos, los números de los tribunales. La tendencia cambia respecto a los años anteriores y se reduce levemente, pero en un 5,3% la cantidad de diligencias urgentes incoadas. Fueron 3.281 por las 3.463 del 2023, 3.306 del 2022. Como saben ustedes, las diligencias urgentes, que son aquellos en los que se resuelven fundamentalmente delitos menos graves, al menos en el año 2024, puesto que la ley ha cambiado en el año 2025, por conformidad muchas de ellas se llegaron a 2.241, como he dicho, 1.738 conformidades. Es decir, en números muy similares, porcentajes muy similares al año anterior y el anteanterior 2022, un 77,55% de las diligencias urgentes acabaron por conformidad, lo cual es una muestra de la colaboración de no solo los jueces y los fiscales, sino, por ejemplo, de los abogados y todas aquellas personas que colaboran con la Administración de Justicia o que trabajan en ella. Los escritos de calificación por parte de la Fiscalía en el año 2024, como he dicho antes, ascendieron a 3.981 y superan en 584 números absolutos al año 2023 en un 15,96%. También ese aumento va en consonancia con el aumento que dije antes de cantidad de procedimientos abreviados, porque el momento en el que el fiscal califica normalmente es cuando el juez cierra la instrucción y abre la fase interna. En cuanto a juicios celebrados, aquí tenemos que hacer notorio, como en el caso anterior de las pendencias, un esfuerzo a la vez de un pequeño resultado negativo. Se celebraron 4.859 juicios en el año 2024 en todos los tribunales de cualquier categoría. 959 más sobre el año 2023. Esto es demostrativo del esfuerzo, especialmente en los juzgados y tribunales. Pero, en cambio, de estos 4.859, 1.394 no pudieron resolverse, puesto que se suspendieron. Y es decir, hay un 22,29% de suspensiones sobre los señalamientos que debemos tratar de reducir, colaborando todos en la medida de lo posible. En cuanto a las sentencias finales, de los juzgados de penal se dictaron 2.020 sentencias, con una conformidad con la calificación de Fiscalía. Aquí vuelvo a aclarar que hubo conformidad incluso con las 35 escritos
de absolución que hicimos los fiscales en un 81,93%. Es decir, el trabajo de la Fiscalía se ve reflejado en estos porcentajes y el trabajo también de los visadores, que son los que dan una segunda vuelta a los escritos de acusación. En 2023 el porcentaje estuvo un poquitín por encima, 82,84, en 2022 77,11. La Audiencia Provincial dictó 131 sentencias. Este dato es también remarcable porque aquí el esfuerzo numéricamente, porcentualmente, se nota mucho. Porque en los 2 años anteriores, respectivamente, dictaron 60 y 70 sentencias. Es decir, que se han dictado en el año 2024 casi el doble. Debemos reconocer el esfuerzo, en este caso, de la Audiencia Provincial. Absoluciones hubo 32, una conforme con el fiscal, con conclusiones absolutorias. Por tanto, el índice de conformidad con lo que pidió el fiscal es del 81,84%, casi igual al de los juzgados de lo penal. El Ministerio Fiscal también realiza diligencias de investigación antes del procedimiento, muchas de ellas acaban en archivo, y las diligencias de investigación que se abrieron por parte de esta Fiscalía en el año 2024 fueron 152. Un descenso mínimo del 4,4% sobre las 159 de 2023. Por dar datos destacados, medio ambiente, junto a los delitos electorales, fue la que más se llevó, pero no es comparativo el trabajo que hay detrás de las mismas, puesto que el medio ambiente tiene mucho trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de otros delitos, y tiene mucho más trabajo que los 22 delitos electorales que además se deben a pues que coincida con un asunto electoral, y además debemos decir que las diligencias de investigación por delito electoral se abre una por cada persona, con lo cual esta cifra no es alta. Ahora debo pasar a un apartado que sería la evolución de la criminalidad, que es al fin y al cabo un poco lo que define por dónde va nuestra sociedad en este apartado. En cuanto a los delitos más vistosos, más graves, los que se realizan contra la vida y la integridad física, debemos dividirlo claramente en homicidios y lesiones en carácter general. Los homicidios, aunque ningún homicidio, solo el buen resultado sería un homicidio cero, debemos decir que bajaron. Los homicidios que se incoaron en el año 2024 fueron 9, pero de ellos solamente 3 fueron dolosos, es decir, homicidio buscado o asesinato, y 6 imprudentes, derivados de tráfico casi en su totalidad. El Jurado Popular, por tanto, que trata de los homicidios, asesinatos consumados y en algún caso alguno de tráfico que fuera acompañado con abandono del lugar del accidente, al menos en el año 2024, solo hubo 3 celebraciones, una por asesinato y 2 por homicidio. En las lesiones se produjo un leve ascenso de un 3,33% porcentual sobre el año anterior. En las agresiones sexuales, los delitos contra la libertad sexual, que también tienen una gran importancia y una mayor gravedad, se rompe la tendencia de los últimos años y baja, eso sí, muy levemente, en un 3,54%, puesto que la cifra pasa de 367 en total 2023 a 354. Sobre ellos se hizo por parte de la Fiscalía 52 calificaciones, si bien 30 de ellos no fueron en juicios en sumarios, que son aquellos que tienen pena de 9 años de prisión o más. La violencia de género es un apartado bastante importante también y bastante destacado, puesto que es una lacra que poco a poco creo que conseguiremos, si no acabar con ella, limitarla a partes muy pequeñas o muy determinadas. Primer dato importante, no hubo en el año 2024 ninguna sentencia por muerte o lesiones graves en la violencia de género, lo cual es muy importante. 2.148 fueron los números totales de procedimientos de cualquier tipo en la violencia de género, y se formuló por parte de esta Fiscalía 800 acusaciones. Los procedimientos bajaron respecto al año 2023, puesto que hubo 2.370, si bien superan los de 2022, que fueron 2.170, con lo cual no podemos afirmar de una tendencia, pero sí, afortunadamente, de una rebaja. 717 escritos de acusación se hizo por los fiscales.
El número total de condenatorias fue de 428 sentencias, incluyen todas las que de todo tipo, también por conformidad, y absolutorias 141. Se llevaron por parte del grupo de violencia de género y por tanto por parte de los juzgados especializados 96 procedimientos civiles en Santander y 75 en la provincia. Órdenes de protección fueron concedidas 412 por las 153 denegadas y hubo 19 casos en los que se optó por la prisión provisional como medida cautelar, junto a otras muchas que se pueden pedir. En violencia doméstica, que no está incluida dentro de la violencia de género, hay un pequeño descenso, número total 169 casos, sobre los 217, 208 de 2022. Aquí puede haber una tendencia, aunque hay que verla a más años vista. Y otro delito que tiene bastante que ver con la violencia de género, que son, aparte de las agresiones sexuales a mujeres, obviamente, los abandonos de familia, centrados en 171 impagos de pensiones, que desgraciadamente aquí tenemos una tendencia a superar. En este caso, si se estudia el año 2021, hubo 131, 145 en el 2022 y 160 en el 2023. Hechos destacados, podemos destacar, yo quiero destacar hoy aquí, que se puede hablar de muchos apartados, el apartado de las drogas como positivo. Hubo un 15,57% menos de incoaciones, es decir, que ha habido un descenso importante en ese aspecto. El delito estrella por número son los delitos patrimoniales, no el delito sino los delitos, lógicamente, como viene siendo siempre. Un 20,6%, es decir, 1 de cada 5 delitos son delitos patrimoniales en todas sus versiones. Y aquí, por clasificación, por así decirlo, de números totales, como vienen pasando en años anteriores, porque me temo que seguirá pasando, porque la tendencia es muy clara, las estafas superaron con mucho, doblaron al siguiente. 1.791 estafas, subiendo sobre el 2023, que eran 1.445. La influencia aquí de todo tipo de estafas, pero especialmente el ascenso por redes sociales, medios telemáticos, etcétera, es impresionante. El hurto es el que le sigue por número en 830, que tiene un leve aumento. Los daños 767, que tiene un leve descenso. Y siempre hay que destacar en este apartado los delitos más graves dentro de los patrimoniales, además de las estafas, que son los robos con fuerza, los robos en casa habitada y los robos con violencia. Aquí, salvo los robos con fuerza en general, que hubo un ascenso importante del 30%, sí que nos podemos congratular de que al menos el robo con fuerza en casa habitada bajó un 11% y el robo con violencia en modo similar o porcentaje similar. La actividad de la Fiscalía está en muchos aspectos, en muchas materias, en muchas jurisdicciones. La principal es la penal, pero también he destacado al inicio diciendo que la Fiscalía de España y la Fiscalía de Cantabria esté preparada, si hiciera falta, para llevar la dirección de la investigación, destaca los asuntos de menores, puesto que me preocupa también fundamentalmente el futuro de nuestra sociedad, que son los menores. Y hay otro aumento, un aumento no muy grave, no muy grande, perdón, pero como en los 2 años anteriores también una tendencia de aumento. Las cifras son año 2022, 897 expedientes, hablo de reforma, o sea, cuando cometen infracciones los menores, 915 en 2023, 987 en 2024. Es decir, la tendencia es evidente. También se incrementa, aunque sea una cifra muy pequeña, pero el porcentaje es muy alto, la violencia de género entre los menores, que sube de 8 a 14 casos. Pequeño dato, pero muy preocupante. En los expedientes de protección también hay un aumento. Esto, claro, evidentemente la cuestión de la protección es muy multidisciplinar, muy compleja, pero debemos tomar nota todos en la sociedad, no solo los tribunales y fiscalías, sino en la sociedad, puesto que se aumentó las medidas que se adoptan tanto por la entidad pública como por la Fiscalía, llegando a cifras de 467 medidas en el año 2024, con los 354, 301 en los años anteriores. De ellas, 107 sobre las 74 del año anterior son tutelas automáticas, por tanto debemos incidir en el trabajo de la sociedad
y de las familias, de los acompañantes o de todas aquellas personas que se ocupen de los menores de todo tipo. Podríamos destacar muchas cosas, pero bueno, yo he querido destacar las especialidades más novedosas, en las que, por ejemplo, la especialidad de odio, delitos de odio, las cifras son bajas afortunadamente, las cifras totales, 21, pero superan las 18 del año 2023. Esperemos que esa tendencia no ocurra, y lo que sí creo que es preocupante es el porcentaje dentro de estas 21, porque 14, es decir, si no me falla los cálculos, 2 de cada 3 se refieren a discriminaciones por razón de etnia, nación o religión. Memoria democrática es una especialidad nueva y relativamente atípica dentro del Ministerio Fiscal y los tribunales, puesto que no se hace contra nadie. Es algo en el que no hay contrario, no hay, por supuesto, ni mucho menos delincuente en parte contraria. Están haciendo, el 30 de septiembre de 2024 se nombró por parte de la Fiscalía General el delegado para esta Fiscalía Superior, y las cifras de 2024, como no puede ser menos, son muy cortas. Hubo 2 diligencias de investigación, acabaron por archivo por no considerar que hubo delito, y hubo 2 demandas que no reflejan ningún delito detrás, sobre 3 diligencias de investigación que son expedientes de jurisdicción voluntaria, 2 demandas que se plantearon por el fiscal dentro de su capacidad y de jurisdicción, que han tenido repercusión mediática, pero que seguro que llegaremos a una solución democrática y legal por todas las partes. Bien. Me había perdido, perdón. Continúo ya para finalizar diciendo que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, que no puedo terminar mi exposición, sino con una referencia propia de cualquier jurista con mirada amplia y humanitaria. Y es, de manera muy escueta, quiero mostrar mi rechazo al genocidio de los palestinos en su tierra natal realizado por el ejército israelí, que debe acabar ya. Así lo ha calificado la ONU a través de un comité de juristas de tan alta institución mundial. Del mismo modo, siguiendo la guía de esa organización, no podemos olvidarnos de abogar por el fin de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, invasión que también es injusta, como otros tantos conflictos, desde el derecho internacional. Esperamos que, como hasta ahora, España siga siendo un país de gran respeto al derecho internacional y humanitario, y siga acogiendo a quienes buscan, sí, aquí un mejor futuro. Y solo hay un aspecto de este año judicial, me van a permitir, que no va a ser plenamente satisfactorio. Me refiero al final del mandato de los presidentes del TSJ y de la Audiencia Provincial, José Luis y José Azuara. La renovación siempre es buena y es natural, pero el reconocimiento tiene una gran importancia. Por eso me permito daros las gracias, creo que en nombre de todos los fiscales, creo que en nombre de todos, por todos estos años de trabajo y, por supuesto, desearos lo mejor, aunque creo que afortunadamente, por lo menos para nosotros, seguiréis trabajando por la justicia y podremos seguir disfrutando de vuestro buen hacer y vuestras enseñanzas. Muchas gracias a todos por su atención. Tiene la palabra la señora secretaria de Gobierno para dar lectura al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en el que se establece el listado de profesionales, jueces y magistrados que han cumplido 25 años de ejercicio profesional durante la pasada anualidad. Fiscal superior, a las personas que asisten a este acto, al escañado al coronel de grado de defensa, capitán de navío, comandante naval de Santander, al gerente territorial del Ministerio de Justicia en Cantabria,
A los diputados y diputadas de la Comisión de Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, a los jueces de paz aquí presentes y a su director general de Justicia. Antes de nada, debo decir que el Poder Judicial en Cantabria, creo que es bien conocido, tiene el máximo respeto y consideración por todos los profesionales que ejercen el cargo en la Fiscalía de Cantabria y que, desde luego, sin su ayuda no podríamos realizar el trabajo que cotidianamente realizamos. Por lo tanto, yo creo que este es un momento para poner de relieve nuestra plena confianza en el Ministerio Fiscal, que desde luego jamás ha estado en tela de juicio, y nuestro compromiso de colaboración, que también siempre hemos mantenido. Como todos ustedes saben, y lo ha leído la Secretaría de Gobierno, lo que hacemos en este acto no es abrir los tribunales en Cantabria, no es una apertura de tribunal sectorizada por territorios, sino que lo que hacemos es, en definitiva, conmemorar el único acto de apertura que a nivel nacional se celebra en Madrid todos los meses de septiembre, con el honor que para nosotros supone que lo presida Su Majestad el Rey. Así lo hizo notar nuestra presidenta en ese acto cuando destacó el compromiso y el vínculo especial de la corona con el Poder Judicial, vínculo que, como también manifestó, resaltaba la dignidad de nuestra función. Ustedes aquí, en este sencillo acto, en esta pequeña comunidad autónoma, con su presencia también nos ayudan a realizar nuestro trabajo y dignifican nuestra función, y por lo tanto les agradezco muy sinceramente que hayan hecho un hueco en sus agendas para acompañarnos. Y es una función que no es sencilla, como todos conocemos, ¿verdad? Porque la función jurisdiccional es compleja por su propio contenido, pero también es una función que está sujeta siempre a un volumen de asuntos cada vez mayor y a unos medios que no van acompasados con ese incremento del volumen de asuntos. De hecho, este año en España se han dictado resoluciones sobre 7 millones de asuntos ingresados, lo que ha supuesto un incremento de 800.000 asuntos respecto al año anterior. Y, por supuesto, con las mismas plantillas y con los mismos medios, lo cual entraña una considerable dificultad. Pero este trabajo se realiza yo creo que con profesionalidad y con mucho compromiso por parte de los integrantes del Poder Judicial, y he de decir que con pocos reconocimientos y pocos incentivos, más allá del más relevante para todos nosotros, que es la satisfacción de cumplir con nuestro deber. Pero a veces el Consejo General del Poder Judicial sí reconoce el compromiso de alguno de nuestros compañeros. Es el caso de Jaime Anta. Jaime Anta González ingresó en la carrera judicial, si yo no lo recuerdo mal, en el año 99, y su primer destino fue el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de nuestra querida localidad de Torlavega. Allí permaneció 4 años, ascendió a magistrado y se fue también al juzgado número 2 de Santa Cruz de Tenerife, donde estuvo hasta el año 2007 para, afortunadamente para nosotros, retornar a Cantabria. También al juzgado de primera instancia número 2, tiene cierta creencia por el número. Y actualmente desempeña su función en ese órgano judicial. Jaime Anta es miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por elección de todos sus compañeros. Es juez decano de Santander desde el año 2015, también por elección de todos sus compañeros y compañeras durante 3 veces, que recordar que es el tercer mandato. Y es una persona experta en derecho de los consumidores, ha dictado resoluciones muy importantes en esta materia, ha planteado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han sido resueltas con un impacto muy importante en la jurisprudencia española. Pero lo que yo quiero destacar de Jaime Anta es que es un magnífico
compañero. Esto no figura en el diploma, pero lo conocemos todos aquellos que trabajamos cotidianamente con él. Y lo que sí se le reconoce, porque también es verdad, es que es un excelente profesional, y eso es lo que sí consta en tu diploma, tu compromiso, tu dedicación y tu vocación de servicio, a la que también luego me referiré. Muchas gracias por tu trabajo, Jaime, y bueno, espero que en el 2 o en otro órgano judicial siempre nos acompañes durante tu ejercicio profesional. Decía antes que tenemos un gran volumen de trabajo que parece que cada año aumenta y no lo hacen las plantillas. Nuestra presidenta puso de relieve en Madrid que tenemos una ratio de jueces por cada 100.000 habitantes 5,5 puntos inferior al resto de los países de la Unión Europea, y esto lo calificó como una situación alarmante. Sin embargo, la manera de resolver esta situación no es, evidentemente, el cambio del sistema de acceso en la carrera judicial, sustituyendo al actual por otro que no garantice la formación y el conocimiento exhaustivo del derecho por parte de los jueces y juezas que acceden a la carrera judicial. El actual sistema es un sistema que es seguro que mejorable, pero sí garantiza que se acceda a nuestro trabajo con esos criterios de mérito, capacidad e igualdad. Y para muestra vale un botón, tenemos en esta misma sala a una compañera que actualmente ejerce en el juzgado de Torlavega, perdón, en el Tribunal de Instancia de Torlavega, y que ha dado muestras durante su fase de prácticas tuteladas de esos conocimientos que puso de manifiesto al superar nuestro sistema de acceso. Precisamente el cambio en nuestro sistema de acceso fue uno de los motivos por los cuales en el mes de junio pasado la mayoría de los jueces y juezas españoles realizaron determinados actos que a ninguno realmente nos gustó, porque implicaron suspensiones de vistas y de otras actuaciones judiciales. Estos actos no implicaron en absoluto, no supusieron que desconociéramos las competencias del Poder Legislativo, porque esos actos respondían a una norma que en estos momentos está en tramitación en el Congreso de los Diputados, que entre otras reforma este sistema de acceso. Estos actos de protesta, desde luego, obedecieron a la legítima preocupación de la carrera judicial por esta reforma. Y desde luego también lo que nosotros pretendemos no es decirle al legislativo lo que tiene que hacer, que eso es en absoluto nuestra pretensión, sino simplemente fomentar el diálogo institucional, que se hable con los sectores afectados antes de realizar la reforma, y por supuesto que se cuente con el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, que ha demostrado en este primer año de mandato que ha sabido hacer su trabajo. Ha nombrado a 161 magistrados y magistradas, casi 30 en el Tribunal Supremo, y actualmente no hay ninguna presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ninguna presidencia de la Audiencia Provincial que se encuentre vacante. Así que mi felicitación al Consejo en la persona de Pilar Jiménez Vagos, que hoy nos acompaña. Pero la preocupación por la escasez de jueces no es la única que tenemos. Tenemos muchas otras que afectan a la carrera judicial y que así puso de relieve nuestra presidenta. Una de las más relevantes, porque ya se está consolidando, parece que es una tendencia consolidada, es aquello que ella definió como las insistentes descalificaciones hacia el Poder Judicial procedentes de miembros de otros poderes del Estado. Es importante resaltar esto porque precisamente para que las instituciones funcionen, las instituciones tienen que estar fundadas en la confianza que tengan los ciudadanos en ellas. Y para que este efecto se produzca es muy importante que todos, no solamente el Poder Judicial, sino que se trata de justicia, pero todos los demás poderes del Estado, fortalezcamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Parece ser que esto no ocurre cuando las declaraciones que se hacen no tienden a garantizar que efectivamente el ciudadano pueda
confiar en su justicia, sino que lo que se hace es lo contrario. No criticar las resoluciones judiciales, que eso evidentemente no solo es legítimo, sino que es necesario y nos ayuda a mejorar, sino afirmar que esas resoluciones judiciales se dictan con motivos distintos a la estricta aplicación del derecho. Es evidente que los jueces no hacemos todo bien y que se cometen errores. Es evidente también que puede haber jueces que se desvíen de su función, pero esta misma realidad, igual cierta esta afirmación, es la realidad de que existen mecanismos de corrupción. Tenemos un triple sistema de exigencias de responsabilidad administrativa y penal, esencialmente, y se ejerce cuando alguien muestra su responsabilidad con el comportamiento de un juez o una jueza, puede acudir a estos mecanismos que efectivamente examinan la actuación de ese compañero o compañera y determinan las posibles responsabilidades. Pero el sistema de separación de poderes lo que exige es que esa exigencia de responsabilidad, o que se determina, cuando se determina esa separación o esa desviación de comportamiento idóneo de un juez, se haga a través de estos mecanismos y precisamente por parte de otros jueces y magistrados también absolutamente independientes. Hacer otra cosa solo deteriora nuestra imagen y además contraviene lo que dice el último informe del Estado sobre el Estado de Derecho en España, del pasado 24 de julio, cuando manifiesta que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben abstenerse de todo tipo de declaraciones o manifestaciones que minen la independencia judicial o la confianza pública en la justicia. Yo tengo la esperanza de que esta es la tercera vez que tengo que referirme a este tipo de situaciones. Tengo la esperanza de que en el futuro esto cambie, porque yo creo que si todos trabajamos en este sentido nos irá mejor como país. Pero resulta ciertamente descorazonador comprobar que cuando uno hace mención a estas situaciones, en lugar de promoverse un cambio social en este sentido, lo que se nos hace, lo que se hace desde distintos sectores es tacharnos de activistas judiciales o decir que en la judicatura española está enraizado un pensamiento conservador. Nuestro presidente lo dijo claramente: las resoluciones judiciales no se dictan por criterios ideológicos ni por criterios corporativos. Las resoluciones judiciales se dictan, cuando se hace bien, por criterios absolutamente jurídicos. Pero es posible que nosotros tengamos ese cierto componente conservador. Porque ya lo he dicho, queremos conservar la confianza de la sociedad en la justicia. Queremos conservar un sistema de acceso a la carrera judicial que garantice que nuestros nuevos jueces van a ser plenamente independientes y van a tener plena autonomía personal. Queremos garantizar un poder judicial que asegure que no solo los ciudadanos, sino todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a las leyes. Y también queremos conservar, en esto somos especialmente conservadores, la independencia judicial. Porque la independencia judicial, siempre se dice, y es cierto, no es un privilegio judicial, es una garantía para los ciudadanos. Garantía de que las resoluciones judiciales se dictarán con estricta sujeción al derecho. El juez no estará ni presionado, ni condicionado, ni se erosionará su imagen atribuyendo a sus decisiones finalidades distintas del incumplimiento de la ley. En este sentido, sí somos conservadores. Voy terminando con algún dato estadístico, los que ha manifestado el Ministerio Fiscal, creo que son suficientemente representativos, así que yo en esto voy a ser muy breve. Simplemente decirles que en Cantabria creo que nuestros jueces se han ganado la confianza y el respeto de la sociedad. Este año se han ingresado casi un 20%